Padre, tú que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, otorga a tus fieles santa alegría para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob salió de Beerseba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Cogió de allí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño, una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba al cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra, y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur, y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó, dijo: Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima, y llamó a aquel lugar Casa de Dios. Antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestido para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como estela será casa de Dios. Palabra de Dios. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas el amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocaré y lo escucharé. Con él estaré en las tribulaciones. Dios mío, confío en ti. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio nos recuerda el que leímos hace 2 domingos, el domingo anterior a este que pasó, pero en otra versión. En aquel momento leímos la versión de Marcos, ahora leemos la versión de Mateo. La versión de Mateo es menos detallada, más resumida, pero nos sitúa en un horizonte más amplio, como contradictoriamente, pero así es. Contextualicemos el relato de Mateo. Mateo nos presenta este relato seguido de cuando Jesús hizo el banquete donde invitó a Mateo y a todos los publicanos y pecadores que vinieron con Mateo junto con sus discípulos. Es el banquete de los pecadores perdonados. A ese banquete llegaron los fariseos a poner sus reparos y Jesús les dio las explicaciones correspondientes. Después vinieron los llamados discípulos de Juan a preguntar por qué ellos ayunaban y en cambio los discípulos de Jesús no practicaban el ayuno. También Jesús les dio las explicaciones correspondientes. Explicaciones que tienen que ver con un hecho. El amor de Dios es universal y por lo tanto no excluye a los pecadores, en el caso de los fariseos. Pero además, esta misma universalidad del amor de Dios implica que Dios no se enoja, no castiga, y por lo tanto a Dios no hay que aplacarlo, que era el caso del ayuno. Ahora, estando en el banquete, todavía estamos en el mismo lugar del banquete, se presenta un jefe. La traducción nos dice un personaje. La palabra podría ser traducida por jefe o dirigente también. Este dirigente, este personaje, se arrodilla entre Jesús para manifestarle una situación. Aquí nos vamos a encontrar con que Mateo no nos dice que el jefe es de sinagoga,
como habíamos escuchado en Marcos, sino que lo plantea simplemente como jefe. Y esto nos pone en otro horizonte, es el horizonte de los dirigentes que necesitan la buena noticia. El dirigente se presenta ante Jesús para plantearle una situación que para él ya no tiene remedio. Mi hija acaba de morir. Ya no es como en el Evangelio de Marcos, mi hija está en las últimas, ahora aquí está muerta. Es decir, ya no hay humanamente ninguna posibilidad de vida. Pero ven tú, ponle la mano, imponle la mano y vivirá. Entre otras cosas, el relato que acabamos de escuchar no es un relato de curación, es un relato de salvación. El verbo que aquí se usa es el verbo salvar. Cuando dice vivirá, es porque así se traduce, dado que se podría traducir también se salvará. Salvar es infundir vida, salvar es dar vida. Y cuando se habla de salvación, se presupone la liberación. Entonces, él le pide a Jesús que le imponga las manos para que la niña viva. Se trata entonces de que Jesús haga un acto de autoridad para que la niña viva. Vamos a ver qué hace Jesús. Lo primero que hace Jesús es levantarse del banquete y acompañarlo. Ojo con esto, porque nosotros también estamos en el banquete y al final nos vamos a levantar y nos vamos a ir de aquí. Vamos a ver qué es lo que nos hace ver Jesús cuando se levanta del banquete. Se va con él. Entre tanto, una mujer que sufría de flujos de sangre desde hace 12 años, aquí el número 12 solamente se refiere a la mujer. En Marcos veíamos que la niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 de enfermedad. Aquí es solamente la mujer la que tiene relación con el número 12. Ella representa al pueblo que, entre otras cosas, está excluido porque tiene una enfermedad que lo hace impuro. Pero esta mujer dice que se mezcló entre los discípulos, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto tendría vida, se salvaría, no se curaría. Es que está hablando de una realidad más profunda, tendría vida. Jesús se volvió y le dijo las mismas palabras prácticamente que le había dicho al paralítico. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. En aquel momento la insistencia era en la liberación. Tus pecados quedan perdonados. Ahora el acento está puesto en la salvación. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Hijo e hija son dos maneras de integrar al pueblo de Dios. El paralítico era un extranjero. Jesús lo llama hijo para integrarlo al pueblo de Dios. La mujer con flujos de sangre era impura según la ley, pero Jesús la llama hija para integrarla al pueblo de Dios.
Y aquí hay una cosa extraña, y es que Jesús, según lo que se había dicho antes, por haber tenido todo lo que hacía y las actividades que desarrolló, estaba impuro. Y la mujer también estaba impura. Se suponía que al tocar un impuro era doblemente impura ella. Y resulta que no, que Jesús no es ningún impuro, que el impuro es Israel y que Él es el que le devuelve la relación con Dios. Porque impuro lo que quiere decir es eso, que no está en relación con Dios. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento la mujer quedó salva. Esto implica entonces que la relación con Jesús es la que infunde la vida. Y esa vida, ya nosotros lo sabemos, es el Espíritu Santo. La relación con Jesús es la que permite el acceso al Espíritu de Dios y por lo tanto a una vida nueva. Llegan a la casa del personaje, del dirigente, y al ver a los flautistas y el protocolo de velorio, el llanto, todo lo que se usaba en el velorio, Jesús dice: fuera. Jesús echa fuera toda expresión de dolor, de tristeza, de llanto, aun cuando sea actuada, como era el caso de esas plañideras profesionales. La niña no está muerta, está dormida. Aquí la palabra exacta que Jesús utiliza no es niña, sino muchacha. Como veíamos en el Evangelio de Marcos, esta palabrita tiene una significación muy importante. Hasta el momento, el dirigente la ha llamado hija, indicando la dependencia con él. Ahora Jesús la llama muchacha y con esto indica su aptitud para el matrimonio. Y no olvidemos que Jesús se ha presentado antes como el novio, el esposo. Así que Él es el que viene a entablar la nueva relación, o si se quiere en el lenguaje bíblico, la nueva alianza entre Dios y el pueblo que está muerto en vida. Y Jesús dice: la tomó de la mano, no le impuso la mano. Jesús no se impone, Jesús se propone como fuente de vida. Y entonces la niña se pone de pies. Aquí nos encontramos con dos realidades muy importantes. Jesús les anuncia la buena noticia a los dirigentes. Jesús les anuncia la buena noticia a los excluidos. Para todos, Jesús es salida, solución. Pero es necesario, primero, que Jesús encuentre una cierta apertura. Los dirigentes se manifiestan abiertos en la persona de este hombre que va a buscar a Jesús, que le hace un reconocimiento.
Y luego Jesús se hace su compañero de camino y le va mostrando otro camino distinto. Donde él veía muerte, Jesús va llevando vida. Todo esa armazón, ese protocolo de muerte que rodeaba la casa del personaje, Jesús lo hace a un lado y muestra un horizonte de vida. Qué bueno que nosotros desarrolláramos una pastoral para los dirigentes. Que no se trata de ir a, iba a decir, lamerles la mano, no se trata de ir a manifestar como obsecuencia con los poderosos. No, de lo que se trata es, sin arrogancia tampoco, de llevarles la buena noticia. Sin sumisión y sin arrogancia, llevarles la buena noticia como Jesús, mostrarles el camino de la salvación, mostrarles el camino de la vida como una alternativa buena para ellos y para los pueblos que dirigen. Qué bueno que nosotros diseñáramos métodos de evangelización para los dirigentes, donde los pudiéramos acompañar para que ellos descubran el nuevo horizonte de vida que Dios les propone. Pero también qué bueno que nosotros tengamos métodos de evangelización y sistemas de pastoral para los excluidos, para los que se sienten al margen, para los que no son tenidos en cuenta. Una buena cosa que nosotros necesitaríamos desarrollar es la sensibilidad ante estos dos grupos. Que nosotros oremos por los dirigentes, no para que Dios les alcahuetee lo que andan haciendo, sino para que ellos encuentren el camino de Dios. Que nosotros oremos por los excluidos, no para compadecerlos por estar excluidos, sino para hacernos sensibles a su reclamo de justicia. Eso nos ayudaría mucho a poder diseñar métodos de evangelización y pastoral apropiados para ellos. Sin aires de superioridad, simplemente con ese mismo afán de servicio de Jesús, se fue con él, se hizo su compañero de camino. Y les decía que al final, cuando Jesús recibe al dirigente, Jesús se levanta del banquete y se va a acompañarlo. También nosotros ahora, terminada la celebración, nos vamos a levantar del banquete. No a regodearnos en nuestra comunión como quien dice: hoy comulgué, me siento feliz, pleno, dichoso, sino a acompañar tanto a los que dirigen como a los excluidos, para que ellos también encuentren esta alternativa de vida que nosotros hemos descubierto en Jesús. Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viña.